Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes y televidentes. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta noche para saludarlos, pedirle a Dios sus bendiciones sobre cada uno de ustedes, que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también. Y compartir con ustedes las bendiciones de Dios. En esta noche quiero leer en Apocalipsis capítulo 3, verso 14, donde dice de la siguiente manera: y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. El principio de la creación de Dios. Es aquí el que está hablando. Nuestro tema para esta ocasión es la nueva creación. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Para entender esta escritura que nos dice aquí el principio de la creación, el Amén, el testigo fiel y verdadero, el cual es nuestro Señor Jesucristo. Para entender que Él es el principio de la creación, necesitamos entender lo que nos dice en el Génesis capítulo 1, verso 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y luego, más adelante, encontramos que Dios dice en el capítulo 2, verso 7: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y luego, en ese mismo capítulo 2 y verso 20 en adelante, dice: y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Dios había dicho: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Pero entre todo lo que estaba creado en la tierra, no hubo ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó de sus costillas, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada.
Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban desnudos ambos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Ahora, aquí podemos ver la creación del ser humano y podemos ver cómo Dios comenzó esa obra en otra dimensión, la sexta dimensión, y luego de allí trajo Dios al ser humano, al hombre, lo trajo a esta dimensión en donde le dio un cuerpo del polvo de la tierra, y luego estando el ser humano, el hombre en ese cuerpo, no hubo ayuda idónea para él. Pero Dios tomó una costilla de ese cuerpo y de ahí formó una compañera para Adán, una mujer, a la cual llamó Adán varona, porque del varón había sido tomada. Ahora encontramos que esta creación con y por la cual sería poblado este planeta Tierra con seres humanos, cayó en el huerto del Edén, en donde el diablo se encarnó en la serpiente, el cual era un animal que caminaba erecto, el más cercano al hombre, el eslabón perdido que la ciencia está buscando. Y a través de la serpiente engañó a Eva, y ahí vino la caída de la raza humana, de esa creación. Y toda persona descendiente de esa creación caída está sujeto a la muerte, tiene que venir por medio de la unión de un hombre y de una mujer. Ahora encontramos que esa creación perdió los derechos a la vida eterna, perdió los derechos al gobierno de todo este planeta Tierra. Todo cayó en las manos del enemigo de Dios, del diablo, el cual le robó el control, el gobierno de este planeta Tierra, y por esa causa le ofreció a Jesucristo los reinos de este mundo, diciéndole a Cristo que eran de él, del diablo, y a quien él quería se los daba, pues él se los había quitado a Adán allá en la caída. Le había quitado esos derechos. Por lo tanto, el diablo encontramos que le daría el reino o los reinos de esta tierra a quien él desearía darlos, y se los ofreció a Cristo en esa ocasión. Ahora, por eso es que encontramos que en los gobiernos de esta tierra hay tantos problemas y hay un control
del enemigo sobre esos reinos, porque el diablo es el príncipe de este mundo, dice la Escritura, dice San Pablo, dice también nuestro Señor Jesucristo. Y miren ustedes, Cristo dijo que el príncipe de este mundo vendría, sería juzgado también, y todas estas cosas. Ahora encontramos que esa creación o raza caída ha estado siendo controlada por el príncipe de este mundo, por el diablo, pero Dios hizo la promesa en el huerto del Edén que la simiente de la mujer heriría en la cabeza a la simiente de la serpiente. Génesis capítulo 3, verso 15, donde dice: pondré enemistad entre ti, le dice a la serpiente, en donde está el diablo encarnado, y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. O sea, que habría enemistad entre la simiente del diablo por medio de la serpiente y la simiente de la mujer. Y la simiente de la mujer aquí representa a Cristo, el cual vendría más adelante por medio de una mujer, la cual fue la Virgen María. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. O sea, esta te herirá en la cabeza. Cristo heriría a la serpiente, al diablo en la cabeza, pero la serpiente, el diablo, por medio de su simiente, heriría a Cristo, que es la simiente de la mujer, donde en el calcañar, en esas partes donde hirió a Cristo en la cruz del Calvario, cuando fue crucificado, donde colocaron los clavos en Cristo, en las manos y en los pies, allá en la cruz del Calvario. Ahora encontramos que la primera venida de Cristo tenía que ser a la creación caída, a la raza caída, a esa antigua creación, para llevar a cabo la obra de redención. Y tuvo que venir por medio del pueblo hebreo, que es descendiente directo de Adán, en donde se cumplió la promesa en una mujer, a través de la cual vendría el Mesías. Ahora, el pueblo hebreo también está representado en una mujer. Ahora encontramos que la primera venida de Cristo tuvo que ser por medio de una mujer perteneciente al pueblo que tenía la bendición
de la primogenitura, la cual Jacob había comprado a Esaú, y luego había escuchado la bendición de la primogenitura siendo hablada de boca de su padre Isaac, y luego el ángel de Jehová, cuando Jacob regresaba de la casa de su suegro, de allá de Padán Aram, encontramos que se encontró con el ángel de Jehová, y el ángel de Jehová lo bendijo y le cambió el nombre de Jacob a Israel, pues luchó con el ángel y obtuvo la victoria. Y luego se encontró con su hermano Esaú. Esa bendición la recibió cuando Jacob venía hacia la tierra de la promesa, la tierra que por otorgación real de Dios, directamente del trono de Dios, le fue dada por heredad a Abraham y a su descendencia. Es una otorgación real del trono de Dios. Así como un rey puede otorgarle a cualquier hijo suyo o a más de uno de sus hijos una parte de su territorio, aún puede dividir todo su territorio en herencias o en herencia para diferentes hijos, darle un territorio a uno como herencia, otro territorio a otro, y así por el estilo, porque esos territorios pertenecen a ese rey y a ese reino, y a él y a quien él quiere los da. Puede darle el trono a cualquiera de sus hijos, y puede él colocarlo en su trono aún sobre todos los territorios pertenecientes a ese reino. Siempre él o los herederos son los hijos de ese rey, son los que tienen el derecho a esa herencia. Ahora encontramos que Dios le dio a Abraham ese territorio como herencia para siempre, para él y su descendencia. Y en ese territorio fue colocado el trono de David, del rey, conforme al corazón de Dios, y fue colocado el tabernáculo de Dios, el templo de Dios, donde Dios moró. Encontramos que todo eso fue así en medio del pueblo hebreo, porque es el pueblo que tiene la bendición de la primogenitura, y por eso el primogénito de Dios, Jesucristo, tuvo que venir en medio del pueblo hebreo, siendo él el que tiene el derecho de la primogenitura como el primogénito de Dios. Ahora,
cuando el pueblo hebreo lo rechazó, encontramos que la antigua creación, la raza caída, rechazó al primogénito de Dios con el derecho de la primogenitura, y así la antigua creación, la raza caída, encontramos que perdió una bendición muy grande. Pero Cristo, al morir en la cruz del Calvario, llevó nuestros pecados, quitó el pecado del mundo, el pecado de Adán, el pecado original, y los niños que nacen de ahí en adelante nacen sin pecado, y por esa causa ellos van al cielo. No importa que sus padres no sean cristianos, ellos no tienen pecado porque Cristo quitó el pecado del mundo. Y por esa causa es que toda persona tiene que arrepentirse, no del pecado original, no del pecado de Adán, pues ya ese pecado fue llevado por Cristo y fue quitado. Cada persona se arrepiente de su propio pecado. Ahora encontramos que Jesucristo, el principio de la creación de Dios, de una nueva creación, de una nueva raza, la cual con el nacimiento de Jesucristo comenzó. Y por esa causa el apóstol San Pablo en Primera de Corintios nos dice que Cristo es el segundo Adán. San Pablo nos dice así en Primera de Corintios capítulo 15 verso 42 en adelante: así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. O sea, se siembra en la tierra cuando la persona ha nacido en un cuerpo mortal y corruptible y luego muere. Encontramos que se siembra en la tierra cuerpo corruptible, se siembra entonces en incorrupción. Ha sido colocada el alma de la persona en un cuerpo corruptible, o sea, se siembra en incorrupción. Luego ese cuerpo corruptible es colocado en la tierra cuando la persona muere, pero dice, resucitará en incorrupción, o sea, resucitará todo hijo de Dios en un cuerpo incorruptible, en un cuerpo eterno. Ahora, ¿por qué tenemos un cuerpo corruptible? Porque hemos venido por la antigua creación, o sea, por medio del primer Adán, hemos venido en estos cuerpos mortales, y por esa causa mueren estos cuerpos, porque
La antigua creación que comenzó con Adán ha sido sentenciada a muerte por causa del pecado. Los cuerpos obtenidos de esa antigua creación por medio de Adán son mortales. Pero tenemos la promesa de un cuerpo incorruptible, un cuerpo eterno, y para eso es que vino nuestro Señor Jesucristo, naciendo en esta tierra a través de una mujer perteneciente a la antigua creación, a la raza caída, pero en el vientre de esa virgen fue creado un cuerpo sin la intervención de las relaciones íntimas de un hombre y de una mujer. Dios creó dentro de ese vientre la vida, la célula de vida, la cual se multiplicó célula sobre célula hasta que formó el cuerpo que nació en Belén de Judea, llamado Jesús. Ahora, Jesucristo es el principio de esa nueva creación. Una creación celestial, una creación del cielo siendo materializada aquí en la tierra. Y luego que Cristo fue manifestado en medio de la creación caída, en medio de una raza caída, efectuó la obra de redención para producir una nueva raza, una nueva creación descendiente del segundo Adán. Y cuando Cristo murió, resucitó y ascendió al cielo, encontramos que el día de Pentecostés descendió en Espíritu Santo sobre 120 personas que estaban en el aposento alto esperando la venida del Espíritu Santo, y allí nacieron los primeros hijos e hijas de Dios de la nueva creación, descendientes del segundo Adán. Pero nacieron no sus cuerpos físicos, sino sus espíritus teofánicos. Sus cuerpos teofánicos nacieron del Espíritu Santo, nacieron en el reino de Dios 120 personas del Espíritu Santo. Allí se produjo el nuevo nacimiento en otra dimensión, en las vidas de 120 personas que allí estaban esperando ese glorioso momento. Pero sus cuerpos físicos continuaron siendo los mismos cuerpos obtenidos de la antigua creación, pero ahora tienen un espíritu teofánico venido de Dios. Tienen ahora las primicias del Espíritu. Tienen
el bautismo del Espíritu Santo, y así ha comenzado la multiplicación del segundo Adán. Así ha comenzado a llevarse a cabo la nueva creación descendiente del segundo Adán. San Juan capítulo 1, verso 12 y 13 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, o los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Engendrados de Dios, del Espíritu de Dios. El día de Pentecostés fueron engendrados 120 personas en ese nuevo nacimiento. Y luego Jesucristo en Espíritu Santo ha estado engendrando hijos e hijas de Dios por medio del nuevo nacimiento, y han estado entrando al reino de los cielos, al reino de Dios, millones de personas, hijos e hijas de Dios, nacidos de nuevo en la nueva creación, la nueva raza, que son descendientes de nuestro amado Señor Jesucristo, que es el principio de esa nueva raza, de esa nueva creación. Todos los nacidos de nuevo del agua y del Espíritu, como le dijo Cristo a Nicodemo en el capítulo 3 y verso 3 en adelante, respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar en el vientre? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Lo que nace del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, Espíritu es. Es el Espíritu teofánico, el ángel de Jehová que acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Ese ángel que tiene cada hijo de Dios, cada persona que nace del agua y del Espíritu, tiene ese cuerpo teofánico de la sexta dimensión que ha nacido en ese nuevo nacimiento producido por el Espíritu Santo para esa persona. Así como cuando la persona en lo natural ha nacido de sus padres, que es lo que ha obtenido de sus padres, un cuerpo físico. Y cuando la persona ha nacido del Espíritu de Dios, que ha obtenido un espíritu teofánico, un cuerpo
de otra dimensión, un cuerpo de la sexta dimensión. Y tiene la promesa que en la resurrección de los muertos en Cristo obtendrá también un cuerpo físico y eterno de parte de Dios. Y los que estamos vivos seremos transformados y obtendremos un cuerpo eterno de parte de Dios. Pero primero obtenemos un cuerpo teofánico, un espíritu teofánico de parte de Dios, de parte del Espíritu de Dios, al nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Y así es como comienza en medio de la raza humana, en medio de la raza caída, en medio de la descendencia de Adán, comienza una nueva raza, comienza la descendencia del segundo Adán, que es nuestro Señor Jesucristo, el segundo Adán. Y esa descendencia del segundo Adán son los nacidos de nuevo del agua y del Espíritu, que han creído en Jesucristo y han obtenido el nuevo nacimiento por medio del Espíritu de Dios. Y así han entrado al cuerpo místico del Señor Jesucristo, que es su iglesia. Su iglesia es lo más importante que hay en este planeta Tierra. Es la nueva raza que Dios ha estado creando, la cual viene por medio del Señor Jesucristo, que es el segundo Adán. Toda persona que ha creído en Jesucristo y ha nacido de nuevo del Espíritu Santo, del agua y del Espíritu, tiene un cuerpo teofánico, tiene un espíritu teofánico de la sexta dimensión, obtenido por medio de ese nuevo nacimiento, y es un descendiente directo del segundo Adán. Es un hijo o una hija del segundo Adán, de nuestro Señor Jesucristo, el cual ha estado multiplicándose en este planeta Tierra, pero que no ha sido visible a la vista humana. Ese nuevo nacimiento, aparentemente, y todo esto es porque todo ocurre en otra dimensión primero, para luego a lo último en el día postrero recibir un cuerpo eterno y así hacerse manifiesto visiblemente esa nueva creación, esa nueva raza, la cual es creada a imagen y semejanza de Jesucristo, el segundo Adán. La iglesia del Señor Jesucristo es esa nueva raza, es esa nueva creación. Y toda persona perteneciente a la iglesia del Señor Jesucristo, la cual, para pertenecer a la iglesia del Señor Jesucristo,
tiene que haber creído en Jesucristo y su obra de redención en la cruz del Calvario y haber nacido de nuevo del agua y del Espíritu, haber nacido del Espíritu Santo para así entrar a ese cuerpo místico de creyentes que es la descendencia del segundo Adán, del Señor Jesucristo. Y esa iglesia del Señor Jesucristo, que es su descendencia, su simiente, la cual se ha estado reproduciendo, es la nueva raza que recibirá esta tierra por heredad y reinará con Cristo 1000 años y luego por toda la eternidad. Y ese reino de Dios, donde Cristo, el segundo Adán, es el rey, porque es el heredero y es el que pagó el precio de la redención, y nos redimió y nos ha colocado en esa nueva raza para obtener todos los derechos con Cristo de la primogenitura y obtener la herencia de Dios, porque son herederos de Dios y coherederos con Cristo, Señor nuestro, como nos dice el apóstol San Pablo en su carta a los Romanos en el capítulo 8, verso 14 en adelante, cuando dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El espíritu de adopción, que es ese espíritu teofánico, ese espíritu de Dios, por el cual nosotros somos identificados como hijos e hijas de Dios, nacidos de nuevo del agua y del Espíritu. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ahora aquí encontramos que al ser hijos e hijas de Dios por medio del nuevo nacimiento, somos también herederos de Dios y coherederos con Jesucristo, que es el principio de la creación de Dios, el principio de esa nueva creación, de esa nueva raza, de esa raza nueva descendiente del segundo Adán, descendiente de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, viendo que somos descendientes del segundo Adán, descendientes
del principio de la creación de Dios, de esa nueva creación, entonces tenemos que estar conscientes que esa nueva creación es la que tiene el derecho de la primogenitura para heredar a Dios y ser coheredero o ser coherederos con nuestro Señor Jesucristo, el segundo Adán. Y así, estar conscientes que la segunda venida de Cristo es para la nueva creación, para la descendencia del segundo Adán, para esa nueva raza que es la iglesia del Señor Jesucristo. Por eso es que la iglesia del Señor Jesucristo es la que tiene la promesa de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo, para colocar a esa nueva raza, la iglesia del Señor Jesucristo, en posesión de toda la herencia de Dios, para colocar a la iglesia del Señor Jesucristo en un cuerpo eterno, que es lo que le falta a cada miembro del cuerpo místico de Cristo, del pasado y también del tiempo presente. Y así ser colocados en eternidad con cuerpos eternos para reinar con Cristo 1000 años y luego por toda la eternidad. Viendo que hay una nueva raza, que es la descendencia del segundo Adán, la cual es la iglesia del Señor Jesucristo, a la cual nosotros pertenecemos por medio del nuevo nacimiento, estemos apercibidos en este tiempo final, en el cual Dios y para el cual Dios ha prometido la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos. Es una promesa para la nueva creación, es una promesa para la nueva raza descendiente del segundo Adán, a la cual lo único que le falta es el nuevo cuerpo, el cual vendrá por creación divina de parte del segundo Adán, el cual, así como prometió el nacimiento o nuevo nacimiento por medio de su Espíritu Santo, también ha prometido el nuevo cuerpo, el cual Él creará para cada uno de los cristianos que nacieron de nuevo en el pasado y murieron. Ellos resucitarán, volverán a vivir en esta tierra en cuerpos eternos, y nosotros los que vivimos seremos transformados y así obtendremos
la inmortalidad en un cuerpo para así recibir con Cristo los reinos de este mundo y también los reinos de todo el universo. Porque nuestro Señor Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es Rey Dios, Rey Teofanía y Rey Jesús. Rey en la séptima dimensión, Rey en la sexta dimensión y Rey también de esta dimensión. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y nosotros con Él somos reyes y sacerdotes y reinaremos con Él 1000 años y luego por toda la eternidad. Porque pertenecemos, somos parte de su iglesia, su cuerpo místico de creyentes, que es la nueva raza, la nueva creación. La nueva creación. Esa es la nueva raza que obtendrá toda la herencia de Dios, de la cual nuestro Señor Jesucristo es su cabeza, es el primero, el primogénito de esa nueva creación, de esa nueva raza, porque Él es el segundo Adán para esa nueva creación. Hemos visto en manos de quién estará el reino de Dios, que será establecido en este planeta Tierra. Estará en las manos de nuestro Señor Jesucristo y su descendencia, su iglesia, su cuerpo místico de creyentes. Por eso el profeta Daniel nos dijo en el capítulo 7 y verso 18: después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre, o sea, por el milenio y por toda la eternidad. Porque los santos del Altísimo son los miembros del cuerpo místico de Jesucristo, son las personas que han nacido de nuevo del agua y del Espíritu, luego de haber creído en nuestro Señor Jesucristo y su obra de redención en la cruz del Calvario. Esos son los santos del Altísimo que recibirán el reino para el milenio y para toda la eternidad. Y de ahí en adelante habrá bendición de Dios sobre toda la raza humana. Luego del milenio, el diablo será suelto, engañará a las naciones, Gog y Magog, porque para ese tiempo ocurrirá la resurrección, la segunda resurrección, y a los mismos que él había engañado los volverá
a engañar. Y luego rodearán la ciudad santa, Jerusalén, donde estará el trono de Jesucristo, el trono del Hijo de David, y en donde estarán también los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo, que son los santos del Altísimo. Por eso dice la Escritura que el diablo con esas naciones rodeará la santa ciudad, la ciudad de los santos, y dice la Escritura que el diablo con esas naciones vendrá para hacer guerra contra Cristo, y los que estarán con Cristo reinando, o sea, harán guerra contra Cristo y su iglesia, rodearán la ciudad para darle un golpe de estado, pero del cielo descenderá fuego de Dios, fuego y azufre, y los destruirá. Serán echados al lago de fuego el diablo y todos aquellos que con él se levantaron. Serán echados donde estará la bestia, el falso profeta y el falso profeta. Allí serán echados el diablo y todas esas personas que se levantarán en contra del reino de Cristo al final del reino milenial. Y luego encontramos que vendrá el juicio del trono blanco, y cada cual será colocado en el lugar que le corresponde. Unos serán colocados a la derecha para vida eterna, y otros a la izquierda como los cabritos para ser echados en el lago de fuego, que es la segunda muerte. Y ahí será el fin para el diablo, para los ángeles que se rebelaron en contra de Dios, y para toda persona que obró en contra de Dios en el tiempo en que vivió, aunque no entendiera que estaba obrando en contra de Dios. ¿Cómo? Dicen los que fueron colocados a la mano izquierda del juez, del rey, cuando el rey dijo, el juez dijo, y ustedes, dijo a los de la izquierda, y ustedes al fuego eterno, porque al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Y así sigue enumerando todas las cosas de las cuales tuvo necesidad Cristo. Y ellos dirán, pero cuando te vimos con hambre o con sed, o enfermo, o en la cárcel, y no te ayudamos, él dirá, por cuanto no lo hicisteis a uno de estos mis pequeñitos, o sea, por cuanto no lo hicisteis a uno de estos, los miembros de mi iglesia, los santos del Altísimo, los de esa nueva creación, los descendientes de Jesucristo, que es la iglesia de Jesucristo, por cuanto no lo hicisteis a uno de estos pequeñitos, a mí no lo hicisteis. Ahora podemos ver el motivo por lo cual irán esas personas al lago de fuego y no tendrán oportunidad para entrar a la vida eterna. Pero habrá algunos que han ayudado
a los hijos de Dios, a los miembros de esta nueva creación, de esta nueva raza, en el tiempo que les ha tocado vivir. Esos serán colocados a la derecha como las ovejas y serán colocados en la vida eterna y entrarán al reino de Dios. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, y así por el estilo. Y ellos dirán: ¿y cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer, o con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te ayudamos en algún momento? Y él dirá, Cristo dirá: por cuanto lo hicisteis a uno de estos mis pequeñitos, señalando a su iglesia, a mí lo hicisteis. Porque Cristo está en esa nueva raza, en esa nueva creación, multiplicándose. Es la multiplicación, es la reproducción del segundo Adán. Eso es la iglesia del Señor Jesucristo. Eso es la iglesia del Señor Jesucristo, y por eso es la nueva raza, la nueva creación, que heredará todas las cosas juntamente con nuestro Señor Jesucristo. La nueva creación, la iglesia del Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Ha sido para mí un privilegio hablar con ustedes sobre este tema de la iglesia del Señor Jesucristo como la nueva creación, la nueva raza descendiente del segundo Adán, que es nuestro Señor Jesucristo. Que las bendiciones del segundo Adán, nuestro Señor Jesucristo, sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también, y se materialicen todas sus bendiciones en cada uno de ustedes y en mí también. Muchas gracias por vuestra amable atención, amigos y hermanos presentes y televidentes, y que nuestro Señor Jesucristo nos permita entender cada día más y más claramente este misterio de la iglesia del Señor Jesucristo como la nueva creación, la nueva raza descendiente del segundo Adán, el Señor Jesucristo, en la reproducción del segundo Adán. Pasen todos muy buenas noches y que Dios les continúe bendiciendo a todos. Con nosotros nuevamente dejo a Félix Caro para continuar y finalizar en esta noche esta actividad, dándole gracias a Dios por pertenecer a esa nueva raza, a esa nueva creación, descendientes de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les continúe bendiciendo a todos.